consultorios externos se han incrementado mucho los problemas de insuficiencia renal aguda y por consiguiente debemos darle la importancia que requiere. ¿Por qué? Porque la insuficiencia renal aguda, que luego puede convertirse en crónica, puede repercutir en todo el sistema y van a ser afectados varios órganos. Entonces debemos hacer el diagnóstico en forma precoz y oportuna, ¿no? Y dar así un tratamiento eficaz. Y ahora ya. Este es simplemente para que repasemos, ¿no? Que los riñoncitos son retroperitoneales, tienen un tamaño de 12 por 6 por 3, pesan 150 miligramos aproximadamente. Miren la forma del riñón, miren el hilio renal. El hilio renal es altamente irrigado. ¿Por qué hacemos hincapié en el hilio renal? Porque cuando se hace biopsia renal podríamos tocar este paquete vascular, se produce una gran hemorragia y una nefrectomía, ¿no? Entonces debemos siempre tenerlo en consideración. ¿Cuál es el concepto de insuficiencia renal aguda? Es un síndrome caracterizado por una disminución rápida, que pueden ser horas o días, de la filtración glomerular. Por consiguiente, va a afectar la capacidad de eliminar los solutos y van a acumularse los productos nitrogenados en sangre y en tejidos. Acá es para que solamente hagamos una reflexión sobre que tenemos que tener más conciencia y debemos hacer el reconocimiento temprano de lo que es una insuficiencia renal aguda, porque si es que dejamos pasar mucho tiempo, vamos a ir donde dice acá, sería la falla terminal, ¿no? Y ya tendríamos un paciente que necesita tratamiento de sustitución renal. Este simplemente es una breve reseña de la historia de la lesión renal aguda. En 1812 el primero que lo mencionó fue William Heberden, pero se le tomó más importancia en la Primera Guerra Mundial y se le conocía como nefritis de guerra. Y ahí desapareció el término hasta que en la Segunda Guerra Mundial se evidencia que hay necrosis tubular, generalmente en los pacientes que tenían aplastamiento. Recuerden que tiraban bombas y caían los edificios y que provocaban aplastamiento, ¿no? Y entonces se consideró como necrosis tubular aguda. Entonces tenemos que existía, dice, como una torre de Babel. Ningún estudio, ningún médico tenía, por ejemplo, su compañero Víctor con su otro compañero no tenían un concepto igual acerca de lo que era insuficiencia renal aguda. Todos diferían, ¿no? Y por eso se llegó hasta más o menos 35 definiciones diferentes. Y la mortalidad por lesión renal aguda variaba mucho. Entonces nadie se podía poner de acuerdo, nadie podía instalar un tratamiento adecuado y nadie podía tampoco instalar una definición sobre lo que era la insuficiencia renal aguda. Hasta que en el año 2004 apareció el grupo de QI que propuso la clasificación Rifle, en la que describe las cinco fases de la fisiopatología de la necrosis tubular aguda y marcó así un nuevo periodo para lo que es de la insuficiencia renal aguda. Acá tenemos, para hacer una comparación acerca de la clasificación de Rifle y de la KIN. La KIN apareció en el 2007. Entonces miremos que en la clasificación de Rifle los criterios son de filtrado glomerular y de diuresis. ¿Qué quiere decir con esto? Que miraban si disminuía la creatinina, si disminuía el filtrado glomerular o disminuía la diuresis. Y tenía 5 acrónimos: riesgo, lesión, falla, pérdida y estadio terminal, ¿no? Entonces, lo que se necesitaba acá era de que sea una interrupción rápida de la filtración glomerular, pero que debería durar más de 24 horas. Y se tomaban como criterios, lo que les dije, aumento de la creatinina, disminución del filtrado glomerular. Entonces teníamos esos criterios. En cambio, el grupo aquí ya ya no tenían los acrónimos en inglés, sino teníamos estadio 1, estadio 2 y estadio 3, ¿no? Y acá ponen también ciertos parámetros en cuanto al filtrado glomerular y a la diuresis. Sin embargo, hay que considerar solo una cosa: si el paciente necesita diálisis, es estadio 3. Ya no tendríamos en cuenta esa clasificación, ¿no? Esto es solamente, digamos, para que nosotros nos guiemos cuando veamos los pacientes en nuestra práctica. Y luego apareció en el 2012 los criterios CADIGO. En realidad los criterios CADIGO es una guía en la práctica clínica y lo que sirvió fue para que nosotros determinemos lo que es un síndrome y en lo posible dice la etiología
y el tratamiento que tendríamos que dar, ¿no? Para eso nos sirve. Digamos que estas son cosas más o menos solamente para que ustedes las conozcan y tengan de referencia, ¿no? Entonces cuando vayan a los hospitales van a tratar de ver, de repente van a conversar acerca de estos criterios y ustedes no se van a dar por enterados, ¿no? Queremos que pase eso. En cuanto a la clasificación, tenemos dos clasificaciones. Según el volumen urinario es o ligúrica un 50% y no ligúrica es el otro 50%. Y según la localización es prerrenal, la intraparenquimatosa o la parenquimatosa intrínseca y la posrenal. Entonces necesitamos que acá su compañera, ¿cómo te llamas, por favor? Yo, Maciel. Ya, Maciel, dime, en la oligúrica, ¿cuántos mililitros tiene que tener para que yo diga, este paciente tiene una orina oligúrica? ¿Cuántos mililitros? Dime exactamente, ya no podemos decir creo, podemos, dime exactamente. Víctor. Menos de 1500. Nada ¿cómo te llamas, por favor? La que está distraída con su lápiz, con su tablet. Daniela. ¿Cuánto es? Tienen que acordarse de semiología. Mire, es una pregunta sencilla que tenemos que resolverla. 400, ya. ¿Y cuándo es anúrica? ¿Cuántos mililitros puedo tener? Es importante estos términos, ¿ah? 250. ¿Otro compañero? Las chicas. Oye, no es ni adivinanza. Mira, pura adivinanza. Semiológicamente tenemos, decimos que es una orina oligúrica, 400 mililitros. Decimos que es anúrica, menos de 50 mililitros. Y ahora, decimos que es no ligúrica, ¿cuántos mililitros? Comenzaremos por ti. Yo digo, esta es una insuficiencia renal no ligúrica. Mira, ¿cuántos mililitros tengo que tener? Víctor. 400. Ya, dejen sus tablets y ya dejen de buscar eso. Eso tienen que buscarlo acá, porque se supone que eso ya saben. Eso es de semiología, no estamos preguntando nada difícil, nada extraordinario. ¿Tu compañero será por la hora del almuerzo? ¿Que no se acuerdan? ¿Alguno se acuerda? 750 a 1500 mililitros. Eso tenemos que saber así de memoria. Son datos que no debemos dejarnos escapar. ¿Ya? Entonces ya tenemos oligúrica menos de 400 mililitros, anúrica menos de 50 y no ligúrica es de 750 a 1500 mililitros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos eliminar por día 600 miliosmoles. ¿Ya? Y el riñón, cuando es un riñón sano, puede concentrar hasta 4 veces la orina, o sea, puede eliminar los 600 miliosmoles hasta en 500 mililitros. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando es injuriado el riñón, pierde la capacidad de concentración de la orina. Y entonces se vuelve una orina isosmótica. Isosmótica significa 300 miliosmoles. ¿No? Entonces, ¿esto me sirve para qué? Para que cuando yo tenga la no ligúrica, y entonces yo, entre comillas, aparentemente estoy viendo una orina de 750 a 1500 mililitros, digo, está bien el paciente, no está haciendo insuficiencia renal aguda, pero solo está eliminando en solutos de 225 a 400 miliosmoles. Quiere decir que me falta eliminar la carga completa de solutos. Por consiguiente, van a subirse los nitrogenados en la sangre y va a aumentar la creatinina. Esa es la explicación, ¿no? Entonces, no debemos dejar de recordar eso. Es simple, pero si ustedes se dan cuenta, debemos tener en cuenta esos razonamientos. Esto es solamente para que recordemos lo de la presentación de la insuficiencia renal aguda. La prerrenal es un 60%, es la mayor causa, la intrínseca un 35% y la posrenal solo un 5%. La posrenal generalmente es por uropatía obstructiva, que en los hombres se caracteriza por la hipertrofia prostática. Muy pocos casos hay de las otras. Acá tenemos la clasificación fisiopatológica del fracaso renal agudo, que ustedes también ya lo saben.
simplemente estamos haciendo un repaso. La primera causa, la prerenal, la segunda parenquimatosa y obstructiva. Entonces, la prerenal, ¿qué significa? Significa que nosotros vamos a tener una disminución del volumen. ¿Por qué disminución del volumen? Generalmente, ¿por qué podría ser? Por las diarreas, porque de repente tiene una hemorragia, ¿no? Entonces, y en algunas ocasiones también puede ser provocada por los años. La parenquimatosa son de tres tipos: glomerular, intersticial y vascular. Y la obstructiva, que tenemos hiperplasia de próstata como primera causa, y luego podemos tener también fibrosis retroperitoneal. Acá sí es importante que manifestemos que la necrosis tubular aguda es un 66%, la nefrotóxica un 22%, la obstructiva solo un 5%, la glomerular un 4% y la vascular 1%. ¿No? La vascular es sumamente rara y también es difícil de diagnosticar. Esto también es para que recordemos de semiología. La fase de inicio, si tenemos nosotros una isquemia prolongada, no se va a poder resolver el caso, ¿no? Pero si inmediatamente, por decir, se me están provocando diarreas y me repongo los líquidos, no va a haber ningún problema. Pero si esto se prolonga en el tiempo, va a provocar isquemia y va a haber necrosis del túbulo proximal, de las células del túbulo proximal. La fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento dura más o menos de 1 a 2 semanas, es en la que sí voy a poder apreciar las complicaciones urémicas fundamentalmente. Ya se va a consolidar el daño parenquimatoso, la depuración de creatinina o filtrado glomerular es menos de 10 mililitros, volumen urinario generalmente menos de 400 mililitros por día y van a aparecer náuseas, vómitos, ¿no? Entonces nosotros tratamos de recuperar ese riñón y entonces va a comenzar a normalizarse, va a comenzar a disminuir la creatinina, va a aumentar la filtración glomerular, pero ojo, vamos a tener la poliuria. La poliuria, ¿qué significa la poliuria? A ver. ¿Qué significa poliuria? Cuando yo digo poliuria, ¿qué significa? ¿Qué? Hoy no te escucho nada, ¿eres sorda o todo lo estoy despacito? ¿Qué significa poliuria? Ahí, a ver, levante la mano el que puede responder. ¿Qué significa? La expresión de orina en bastante volumen. Claro, ¿no es cierto? Entonces, si estoy perdiendo mucho volumen, tengo que tener cuidado, porque si no me voy a deshidratar. Por consiguiente, debo comenzar a hacer un balance equivalente, claro, entre los ingresos y los egresos. Exactamente. Si no, vamos a ir al círculo vicioso, ¿no? Esto es también para que recordemos que tanto las alteraciones hemodinámicas y las nefrotoxinas van a provocar la disminución del filtrado glomerular, ¿no? Que es lo que nos interesaba mantener. Acá tenemos la necrosis tubular aguda. Como les mencioné, es el producto de distintas situaciones clínicas en las que va a haber una hipoperfusión renal y que se va a mantener en el tiempo. Por consiguiente, va a haber necrosis tubular, especialmente en las células del epitelio proximal, localizada en la región externa de la médula. Esto es bueno recordar. Los tipos más frecuentes de necrosis tubular aguda por los medios de contraste. ¿Qué pasa? Hace años casi no utilizábamos sustancias de contraste porque los exámenes imagenológicos eran pocos. En cambio ahora, si ustedes van a un hospital, supongamos que se cayó, tomografía, que me duele hasta para apendicitis, ahora están utilizando tomografía. Es increíble porque la semiología es lo que vale ahí. Sin embargo, el cirujano dice, no, que le tomen tomografía. Tomografía, sí, para ver una apendicitis. Entonces se está haciendo un uso y abuso de las sustancias de contraste y no se dan cuenta que sí van a tener factores de riesgo. Si el paciente ha tenido infección del volumen, es un factor de riesgo. Puede ser que sea deshidratado o que haya tenido diarreas o otra patología de ese tipo. Si él tiene una enfermedad renal previa que se asocia con otros nefrotóxicos, la diabetes mellitus y el mieloma múltiple son factores de gran riesgo. Cuando decimos asociación con otros nefrotóxicos, quiere decir que de repente, por decir, tomó alguna medicación que era nefrotóxica, o tomó algunas hierbas, etcétera, ¿no? Actualmente está muy de moda. Entonces, en cuanto a la prevención y tratamiento, debemos usar adecuada hidratación pre y post al uso de las sustancias de contraste. Entonces, antes de la tomografía,
debo hidratarme con 1 litro de cloruro de sodio y luego de la tomografía con sustancia de contraste otro litro a chorro para que yo pueda orinar y eliminar las sustancias de contraste. Debemos tratar de usar sustancias de contraste de bajo peso molecular, utilizar la menor dosis y utilizar la N-acetilcisteína como profilaxis 600 miligramos cada 12 horas por 2 días. Entonces eso sí nos va a ayudar. Ahora tenemos la famosa ira asociada a los aminoglucósidos. También tenemos entre los factores de riesgo la infección de volumen, la enfermedad renal previa, asociación con otros microtóxicos, la diabetes mellitus, el mieloma múltiple, la edad, la asociación con cefalosporina, que es un poco rara, pero puede ocurrir, y la dosis acumulada. En cuanto a la prevención y tratamiento, siempre debemos dar una adecuada hidratación, monitoreo de la función renal, evitar su uso si existen factores de riesgo de reemplazarlo, administración de dosis únicas diarias y adecuación de la dosis a la función renal. ¿A qué se refiere esto? Adecuación de la dosis a la función renal se refiere a que cuando nosotros utilizamos determinados antibióticos debemos calcular su función renal, si es que sabemos que ya la tiene disminuida. Y en cuanto a la administración de dosis únicas diarias se refiere sobre todo a los aminoglucósidos. Nosotros tenemos 2 aminoglucósidos fundamentalmente, que los utilizamos bastante. Es la gentamicina y la amicacina, ¿no? O sea, lo más recomendable es solamente utilizar una dosis total de amicacina, si es que tenemos que usarla. ¿Ya? La gentamicina no debemos utilizar, porque si no va a provocar insuficiencia renal aguda. Y acá tenemos la ira asociada a rotimeolisis. Pensé que iban a venir sus compañeros que estaban votando conmigo, pero en otra sección, ¿no? Porque justo hemos tenido el caso de un chico de 23 años que fue al gimnasio y de repente es médico, es un médico joven de esta universidad, fue al gimnasio y él notó que tenía muchos calambres y malestar general. Como es médico, fue y se hizo tomar la creatinina y el CPK. Bueno, la creatinina en ese momento le resultó normal, en ese momento, y el CPK altísimo. Y entonces él se fue por emergencia. Y está hospitalizado actualmente. Está mejorando, pero para que vean, ¿no? Entonces, los factores de riesgo: reanimación tardía concluidos, deterioro hemodinámico, asociación con otros nefrotóxicos y depresión de volumen. En cuanto a la prevención y tratamiento, reanimación precoz y vigorosa concluidos, podemos utilizar mannitol también al 15%, 500 mililitros de infusión rápida y alcalinización de la orina. Generalmente la rotimeolisis podemos sospechar en pacientes politraumatizados, cuando hay terremotos, digamos desastres, ¿no? O también dice últimamente por intoxicación por cocaína. Entonces también tenemos que considerar eso. Cuando utilizamos las cefalosporinas, como les mencioné anteriormente, las cefalosporinas casi nunca provocan insuficiencia renal aguda, pero depende de la sensibilidad de los pacientes. Entonces también siempre hay que tener precauciones para el paciente, ¿no? Avisarle, ¿no? Que si tiene alguna molestia debe acudir nuevamente por emergencia. En cuanto a la anfotericina B, hace años cuando se utilizaba anfotericina B ya sabíamos que íbamos a causar insuficiencia renal aguda. Era una fila. Sin embargo, desde que ha aparecido la forma liposómica, ya han disminuido bastante este factor de riesgo, ¿no? Entonces, por eso no nos preocupamos mucho de la anfotericina B, y también porque la anfotericina B se utiliza en escasísimos casos, no es muy seguro. La ciclosporina y el tracolimus. La ciclosporina y el tracolimus son 2 inmunosupresores que utilizamos frecuentemente. ¿En qué? A ver, su compañera de al fondo, ¿en qué utilizamos la ciclosporina o el tracolimus? ¿En qué? A ver, paso por acá adelante, no te escucho nada. Las utilizamos Ya, trasplante puede ser. ¿Qué más? ¿Solo en trasplante? He leído, pero más en trasplante. Ya, más en trasplante. ¿Algún voluntario? A ver tú, por favor, que has venido a curar. Sí. ¿En qué? Además de trasplante, ¿en qué? Ya, o sea, en las vasculitis. Ya. Otro. La de lentecitos detrás de ti. ¿Cómo se llama tu compañera? Sí, para que no te escondas.
Y hemos ido por las vasculitis. Otra. Psoriasis. ¿Ah? Psoriasis. A ver, tu compañera de atrás. A ver, que se refiere con el riñón. Todo eso debemos recordar, ¿ah? Son cosas sencillas, pero debemos que recordarlas. Las glomerulopatías, hay un montón de glomerulopatías en que estamos utilizando ciclosporina o tracolimus. Ya saben, en el anterior semestre hicieron ciclosporina, ¿no es cierto? Y tracolimus, que son dos inmunosupresores, que tienen la misma función, ¿o no? ¿Alguien se acuerda de la función que tiene la ciclosporina? Es un anticalcitonúclico, ¿no es cierto? Y el tracolimus es uno más moderno que la ciclosporina. Y se está considerando más el tracolimus. ¿Por qué? Porque el tracolimus tiene menos efectos adversos. Por eso. Pero en realidad, si no tenemos uno, podemos utilizar el otro. Pero estos dos pueden provocar también insuficiencia renal aguda. Por eso tenemos que tener cuidado y por eso existen los dosajes de ciclosporina y el dosaje de tracolimus. ¿Para qué? Para que vayamos dosificando y no provoquemos insuficiencia renal. En cuanto a la necrosis cortical, es una forma severísima de ira. Generalmente se mira con coagulación intravascular diseminada en abortos sépticos, ¿no? Digamos que son situaciones catastróficas y tenemos que la ausencia de irrigación cortical en las arteriografías es de diagnóstico. Lamentablemente no podemos hacer la arteriografía. ¿Por qué? Porque tendríamos que usar sustancia de contraste. Si ya tenemos un paciente que está en una catástrofe renal, no podríamos hacerlo. Felizmente que son muy pocos casos. Acá tenemos la nefritis tubulointersticial aguda, que es un proceso inflamatorio provocado por diversas drogas, radiaciones, enfermedades inmunológicas, neoplasias, etc., ¿no? Más de 2/3 partes son producidas por antimicrobianos o AINES. De eso hay que tener cuidado. Hay pacientes que, por ejemplo, la gente de la tercera edad, por decir, que me duele la rodilla, entonces el médico le dice, ya, diclofenaco, a que le cambie el dolor. Pero hay que tener mucho cuidado porque yo he visto un paciente que va donde un médico particular y le dice, tengo mucho dolor de la rodilla, y el médico le indica diclofenaco, una cada 12 horas. Si no, apoyo intramuscular cada 12 horas y le va a calmar. Bueno, le calmó el dolor, pero después de ese día comienza a presentar disminución de la diuresis y va al hospital. Y en el hospital ya le encontramos creatinina elevada. O sea, el uso del diclofenaco con solo 2 dosis le va a provocar insuficiencia renal aguda. Como la señora tenía otros factores de comorbilidad, que era la diabetes mellitus, se complicó y tuvo que entrar en hemodiálisis. Al entrar en hemodiálisis se complicó aún más y falleció, ¿no? Y mira, de una simple, que aparentemente no había mayor problema, ¿no? Y su médico tratante también estaba para morirse, de verdad, porque no podía creer que por 2 ampollas de diclofenaco el paciente estaba y que finalmente falleciera, ¿no? Fue terrible en esa oportunidad. Entonces tenemos ahora el algoritmo diagnóstico de la insuficiencia renal aguda. Y hemos dicho, como en todos los casos, lo que manda acá es la historia clínica. Si no hago yo una adecuada historia clínica, todo falla. Me sale otro diagnóstico, voy a pedir otros exámenes en laboratorio, todo se me hace confuso. Entonces, la recomendación es, primero, la historia clínica que el paciente me dice. Ya. Pero yo me doy cuenta cuando me está relatando su historia clínica que de repente hay unos vacíos o hay algunas cosas que no corresponden. Entonces yo hago la historia clínica dirigida y le comienzo a preguntar sobre esos puntos. De tal manera que me salga una buena historia clínica, pueda hacer una adecuada impresión diagnóstica y por consiguiente pida los exámenes de laboratorio y dé un tratamiento eficaz y oportuno, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿no? Simplemente a que nosotros tenemos que hacer una buena historia clínica. Un examen que es bastante frecuente y que nos puede ayudar bastante, aun si el paciente no nos da mayores datos, porque si ustedes cuando vayan a hacer su internado, el paciente, tú le vas a preguntar, ¿y usted sufría de alguna enfermedad? Nunca. ¿No tenía usted ninguna enfermedad? Nunca. Ya, ¿y ahora por qué ha venido usted? Y toda la familia dice que estaba muy bien. Entonces no sé por qué habrá venido al hospital, ¿no? Ustedes habrán escuchado frecuentemente eso. Lo llevamos muy bien y ahí lo han echado a perder. Pues un examen que es sencillo y que no debemos dejar de tomar es la ecografía renal. Y mi lógica me dice, si en mi ecografía renal mis riñones salen pequeños, quiere decir que es algo crónico.
Si mis riñones salen normales, por eso al inicio hemos dado el tamaño de los riñones, entonces quiere decir que es algo agudo, porque no ha habido un cambio en el parénquima del riñón, ¿no? Entonces, es un examen inocuo que casi todas las postas o los hospitales tienen. Entonces sí podemos pedirlo y no vamos a tener problema. Además de pedir los otros exámenes laboratoriales, ¿no? En esos tenemos la creatinina, la urea, si es que hay en algún hospital el BUM, no en todos los hospitales hay, y los índices de insuficiencia renal, que tampoco, no todos los hospitales cuentan, pero sí debemos saberlos. Entonces tenemos que encontrar que hay disminución del flujo urinario, disminución del sodio urinario, fracción del sodio urinario menos del 1%, aumento de la osmolaridad más de 500 miliosmoles, aumento de la densidad urinaria más de 1020, el sedimento urinario se va a caracterizar generalmente por cilindros hialinos transparentes, ¿no? Esas son las características. Y acá viene un cuadrito en el que ustedes se lo tienen que aprender de memoria, porque si es que tenemos si contamos con estos elementos, podemos hacer la diferenciación entre si la insuficiencia renal es prerrenal o es parenquimatosa, ¿no? Entonces, es de memoria. Y eso generalmente también como en los exámenes. No es porque les esté dictando las preguntas, pero es que eso no pueden dejar de saber. Tanto es así que acá hay una fórmula y en la cual, si es menos del 1% la excreción fraccional de sodio, es una insuficiencia prerrenal. Así. Pero si es más del 2%, es una insuficiencia renal intrínseca o parenquimatosa. Eso me hace el diagnóstico. En cuanto a las técnicas de imagen, lo que ya conversamos, la ecografía convencional, ¿no? La ecografía ecodoppler, la radiografía simple de abdomen, que me sirve para ver si hay cálculos. Ya, y quisiera saber si ustedes están de acuerdo con la urografía intravenosa. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿O me he equivocado? ¿No me he equivocado? ¿Qué significa? ¿Qué hemos mencionado anteriormente? ¿Qué? No te escucho. ¿Qué decías? Que podría causar algún daño en el riñón. O sea, podría provocar insuficiencia renal aguda en una parte. En forma correcta sería eso, ¿no es cierto? Por consiguiente no debemos usarla. Ahora, no porque esté en la diapositiva quiere decir de que debo usarla. Justo la pongo para que se den cuenta de la diferenciación que hay. Si yo utilizo una urografía intravenosa, voy a utilizar sustancia de contraste y por consiguiente me va a provocar insuficiencia renal aguda. Y en una de las preguntas puede venir esa. ¿Es correcta? Y entonces el alumno que ha estado distraído o que no ha venido a las clases, sí dice, es correcta. Y todavía reclama y dice, ¿cómo es posible? Sí, decía en la diapositiva. Sí, puede decir en la diapositiva, pero se ha hecho la aclaración pertinente. No podemos utilizarla porque si no provocamos insuficiencia renal aguda. Y si es en un crónico, podemos provocar una insuficiencia renal crónica randomizada. Entonces, no podemos usarla, porque nos quede bien claro eso. Y acá solamente para que veamos algunas imágenes del riñón, miren la forma, y acá en la diapositiva de abajo vemos que está dilatado uno de los lados, el lado izquierdo, está dilatado porque hay una obstrucción que puede ser por cálculo. Acá tenemos un riñón con insuficiencia renal crónica que es diferente, ¿no? Es más opaco, más pequeño, porque ya está con... Acá la hidronefrosis. La hidronefrosis se puede confundir fácilmente con el riñón poliquístico. Por eso hay que tener bastante cuidado. ¿No ven? Este es un riñón poliquístico que se parece al anterior. Y este es una litiasis renal. Ahí está la flechita que está mostrando un cálculo, ¿no? Entonces ya estoy sospechando que la insuficiencia renal también puede ser provocada por eso. Y acá tenemos que el riñón está normal. Miremoslos bien. Hay que mirar, me imagino que en su rotación de rayos X están haciendo eso, ¿no? Miran primero las imágenes normales, que tenemos que mirarlas hasta el cansancio, para que podamos distinguirlas de las que tienen patología. ¿Hacen radiología? No. El siguiente año. ¿Ah? El siguiente año no se realiza. ¿Recién?
Debería ser al inicio, porque como vas avanzando más. Porque esto es más que todo visual, ¿no? O sea, uno va memorizando visualmente. Entre más veas, mejor. En cuanto al tratamiento, vamos a ver qué urgencias hay. Hiperpotasemia es una. Edema agudo de pulmón es la segunda. Acidosis metabólica severa e hiponatremia. Ustedes ya han hecho el tratamiento de potasio, ¿no? ¿O no? Pues ahí les he mandado, su compañera seguramente les ha enviado ¿no? Cómo se corrige la hiperpotasemia. Edema agudo de pulmón, si es característica la radiografía de un edema agudo de pulmón. ¿Quién sabe cómo se describe una radiografía de edema agudo de pulmón? Esos hechos se ha tenido que hacer en semiología sí o sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es la imagen? Tanto es así, es tan característica que si yo estoy pasando por acá y miro esa radiografía y digo, ese paciente tiene edema agudo de pulmón, sin verlo al paciente y sin saber su historia. ¿Cómo es la radiografía de edema agudo de pulmón? Nadie se acuerda. ¿Cómo no van a hacer eso en semiología? Es patognomónico, ¿ah? Tanto es así que les digo, pues yo paso, miro la radiografía, oh, tiene edema agudo de pulmón, es solo mirarlo. En alas de mariposa, tú miras así el infiltrado y es en alas de mariposa, la radiografía es así patognomónico. Ese es un edema agudo de pulmón y esa es una urgencia. Si no se resuelve de inmediato, tiene que entrar a diálisis, no hay otra solución. Y acá vamos a hacer los tratamientos acerca del manejo, del tratamiento sindrómico del manejo del agua corporal. Y tenemos en primer lugar la insuficiencia renal aguda con pérdida de líquido extracelular. Hay que corregir el volumen, dependería del grado de deshidratación. Eso vamos a hacer ahora en los casos clínicos. Y para eso necesitamos estar atentos, ¿no? No estar conversando ni jugando. Ahora, si el paciente está en shock, deberá utilizarse un catéter de Song. Generalmente este ya es trauma shock, ¿no? Y ese ya es un procedimiento que lo va a hacer el especialista. Hay que corregir el volumen y podemos utilizar furosemida, pero ojo, tenemos que... ¿Qué le podemos preguntar al paciente? Viene el paciente y no orina, y quiere utilizar la furosemida. Yo tengo que hacerle una pregunta a él o a sus familiares. ¿Cuál sería la pregunta más simple que me oriente a que yo pueda usar la furosemida? Simple, ¿ah? Es una pregunta simple. ¿Qué tanto escribe? Dígame nomás. A ver, la de plomo. Sí, pues tú. Sí. ¿Qué le pregunto al paciente? Para yo utilizar furosemida. Tú, así le vas a preguntar al paciente. El paciente dice, no le entiendo qué me quiere usted decir. Piensa que el paciente no sabe mayor cosa y que tú tienes que hacerles preguntas directas y simples que te permitan a ti también tomar una decisión. Ya, no. Otra que se acerque más a eso. A ver, otra de tus compañeras. Casi puras chicas nomás, ¿no? Pocos chicos. A ver, uno de los chicos fue que defienda la respuesta. A ver, ¿qué le preguntamos al paciente? ¿Cómo está su función renal? No le puedes preguntar así. Tú le vas a decir, señor, ¿cómo está su función renal? No sé de qué me habló usted. ¿Cuántas veces está yendo al baño a orinar? ¿Hace cuándo no orina? Lo que le tengo que preguntar es, señor, ¿usted orinaba ayer? Sí. Entonces quiere decir que su función renal es algo agudo. Pero si yo le pregunto, señor, ¿y usted orinaba ayer? No, yo no orino hace años. O hace un año no orino. ¿Qué significa eso? Que es una enfermedad renal crónica. Y entonces la furosemida no le va a hacer nada. Y más bien le va a provocar hipotensión. Y la hipotensión va a ser otro factor de riesgo para provocar esa insuficiencia. Entonces tenemos que tener cuidado. Y además de eso, podemos convertir en una no ligúrica, una que era oligúrica, la podemos convertir en una no ligúrica y confundirnos y pensar
que como ya está orinando 1,5 litros, está bien, ya no tiene insuficiencia renal aguda, pero ya hemos dicho al comienzo, ¿por qué sería que ya no tiene? A ver, háblenles el comienzo, ¿no? En relación a la capacidad de concentración del riñón. Ustedes que han venido primero, a ver, ayúdenle a su compañero. ¿Qué hemos dicho al comienzo? Cuando hemos hablado de la no ligúrica. ¿Cuántos miliosmoles tiene que eliminar y cuántos se está eliminando nomás, así sea no ligúrica? No hemos dicho que tenemos que eliminar 600 miliosmoles por día, ¿cierto? Ahí estamos bien. La no ligúrica tiene 750 a 1500 mililitros. Entonces yo puedo creer que está orinando porque mido 1500, pero solo elimina 225 a 450 miliosmoles. O sea, no estoy eliminando lo que debe ser, que son por lo menos 600 miliosmoles. Entonces todo eso se va a retener y va a ser la elevación de los nitrogenados. Entonces no estoy bien. O sea, y entonces yo puedo pensar, como le pongo la furosemide, veo que orina, aparentemente está orinando pero no está concentrando. Es una cosa importantísima eso. Ahora, cuando tenemos una ira que tiene un aumento del líquido corporal total y disminución del volumen circular, generalmente estos son los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y son de difícil manejo, o los que tienen hepatopatías, síndromes nefróticos. Hay que hacer una restricción severa del agua y sal y prácticamente tenemos que estar con mucho cuidado para el uso de los diuréticos. Son de difícil manejo, ¿no? Otros que son con infarto agudo de miocardio, valvulopatías, que son pacientes ya de la unidad coronaria, también son de difícil manejo y ahí podemos utilizar dopamina a 0.3 a 3 microgramos por kilo por minuto, ¿no? Que nos puede ayudar en algo, pero generalmente es, como les suelo mencionar, de difícil manejo. Y el tratamiento. Trastornos, va a haber trastornos hidroelectrolíticos y acidosis. Esto último se corrige con la diálisis. Posteriormente puede aparecer hipopotasemia en la fase poliúrica, por eso hemos dicho que debemos vigilar cuando esté en la fase poliúrica, ¿no? Tanto con líquidos como con electrolitos. Ahora, yo tengo un paciente que generalmente es joven y sin embargo no tiene molestias, pero está con insuficiencia renal aguda. Su creatinina es de 6 miligramos y la urea de 200 miligramos por decilitro. Es mi obligación decirle, señor, usted tiene que entrar en hemodiálisis. Si él firma el consentimiento que no quiere, es bajo su responsabilidad. En una aguda, este es un dato sumamente importante, porque en cualquier momento puede convulsionar, entrar en coma urémico. Entonces tenemos, ya miramos nosotros, 6 miligramos por decir, pero no tengo nada, no me molesta nada. Sí, pues no le molestará nada aparentemente, pero puede ser algo repentino, ¿no? Entonces yo tengo que hacerle firmar su acta de consentimiento que no quiere. No quiere, no podemos obligarlo tampoco, pero ese es el parámetro. Bueno, yo pensé que ya sabían esto, pero parece que todavía no han llegado a este capítulo, ¿no? En la acidosis metabólica tengo que controlar el equilibrio ácido básico y utilizo por eso el bicarbonato. En la hipercalemia, en primer lugar tengo que fijarme si de repente no le vayan a estar pasando en la solución potasio. Entonces tengo que decir, cambien esa solución, sin potasio. Disminuir la ingesta de potasio. Puede utilizar el gluconato de calcio, el salbutamol, las resinas intercambio iónico. Ya les he mandado con su compañero cómo es el tratamiento de una hipercalemia. Fíjense bien qué medicamentos tenemos que utilizar para el tratamiento de hipercalemia. No es que yo diga, a mí me gusta el gluconato de calcio. A Víctor dice, no, a mí no me gusta el gluconato de calcio. Primero, mejor uso bicarbonato. Daniela dice, no, ¿para qué? Yo prefiero usar mejor el salbutamol e inhalaciones. No es así. Por algo ahí en la tabla, en ese trabajo de leerla, cuál es el motivo por qué yo utilizo primero gluconato de calcio. Hay esa concatenación de lo que tengo que utilizar. Revisen, por favor. En cuanto a la hiponatremia, en el fracaso renal agudo ligúrico hay que restringir líquidos, en el poliúrico hay que reponer los electrolíticos y también inclusive si hay una hiponatremia severa tenemos que utilizar el cloruro al 3%.
Entonces, el cloruro al 3% yo tengo que hacerlo. Si yo bien le digo a la enfermera, cloruro de sodio al 3%, yo tengo que decirle cuántas ampollas de bicarbonato de sodio tengo que aumentar a ese cloruro. Y para eso tengo que sacar los 1000 equivalentes. Como esa parte todavía no la han revisado, seguramente que la van a revisar, pero ya tienen a la mano los electrolitos, las equivalencias, cuántos 1000 equivalentes voy a necesitar, para que puedan indicar a la enfermera cómo tiene que hacer la solución al 3%. El metabolismo del calcio y fósforo, restringir aportes de fósforo, que el antes de fósforo podemos utilizar, y también podemos utilizar el bicarbonato de calcio. En cuanto al tratamiento, del 30 al 40% del paciente necesita diálisis, sí o sí, no hay otra solución. Y ya desde el momento en que el paciente ingresa, ya hay que irle conversando acerca de lo que va a pues de repente, si es que no mejora con el tratamiento médico, va a tener que someterse a diálisis. Las técnicas más empleadas son la hemodiálisis, que es la que todos conocemos, que seguramente ya todos han ido o ya van a rotar por hemodiálisis, y las técnicas extracorpóreas continuas, que son, lamentablemente en el país no tenemos nosotros. Son otro tipo de máquinas y la diálisis es continua, como su nombre lo dice, o sea, sigue durante días. Para eso se necesitan otros equipos y también personal entrenado, ¿no? Y es carísimo, lógicamente. Entonces nosotros no tenemos. Generalmente en otros países lo utilizan y lo utilizan en música. En cuanto al tratamiento sustitutivo, debemos considerar que la primera opción es hemodiálisis. La segunda es diálisis peritoneal. Pero diálisis peritoneal, si viene un paciente que ya tiene un catéter de diálisis peritoneal y viene con hipercalemia severa o está haciendo insuficiencia renal, puede utilizar su catéter, ¿no? Sencillo. Las terapias lentas continuas, que como les mencionaba, va a depender de la situación clínica del paciente, generalmente cuando esté MUSI, disponibilidad del acceso, tecnología del centro hospitalario y experiencia del personal. Nosotros no tenemos por el momento, en el país, en el salud, el ministerio peor, ¿no? Entonces, estas terapias lentas tampoco han demostrado que sean muy efectivas, ¿no? Y ahora, ¿qué hace la hemodiálisis? La hemodiálisis va a disminuir la concentración de sustancias nitrogenadas, va a corregir la hiperpotasemia, va a corregir la acidosis, controla la sobrecarga hídrica y elimina la presencia de otros tóxicos. Otros tóxicos se refieren, por ejemplo, hubo una vez en salud hace muchos años, en el policlínico de Legión de Escomer, que dos técnicos de laboratorio se les tocó Navidad, hacer por Navidad, entonces se les acabó el licor, cogieron ahí el alcohol metílico y se intoxicaron y los trajeron al Hospital Nacional y tuvimos que hacerle diálisis. Todo un escándalo, ¿no? Pero bueno, felizmente se salvaron. Y esta es para explicarles a los pacientes que pueden estar en el mejor lugar del mundo, en Estados Unidos, en Europa, y la mortalidad siempre es alta. De la prerrenal del 20 al 52%. De la parenquimatosa, miren, en necrosis tubular aguda, digamos en los servicios generales, 45 a 50%. Si está en UCI, aumenta la mortalidad hasta un 80%. La NTI hasta un 37%. Las glomerulonefritis, 27% y las vasculitis del 6 al 60%. En cambio, las obstructivas, si hay neoplasia maligna, es un 49%, pero es en sí por la neoplasia, no por la obstrucción. Porque yo lo soluciono con una sonda vesical y no hay mortalidad. 0 de mortalidad. Y ahora ya trabajo de ustedes. Hasta que están dormidos, por favor, despierten. A ver, Daniela, te presento a Jorge. A ver, ve su historia. Ya, otra compañera. Varón de 43 años, historia clínica de 2 días de diarreas abundantes, 12 cámaras de 800 cc, cada una. Es traído por emergencia. Examen físico, lúcido, orientado, presión arterial 100/60, pulso 110,
mucosas orales secas, signo de pliegue positivo, volumen urinario 400 cc al día. Impresión diagnóstica, tenemos a descartar insuficiencia renal aguda, prerrenal, renal o parenquimatosa, postrenal obstructiva y a descartar insuficiencia renal crónica. Claro, porque el paciente no me da mayores datos, ¿no? Entonces eso es lo que yo tengo en ese momento. ¿Qué necesitaría yo para ver si es que cómo me puede ayudar al diagnóstico? ¿Qué le pediría? Examen de orina, creatinina y la fracción de excreción de sodio. Ya, me ha salido menos de 1. O sea, me confirma que es una prerrenal, ¿no? Ya, y acá vamos a mirar cómo es su sedimento. Eso también es importante. Léele, por favor. Léele. ¿Cómo es su sedimento en esa prerrenal? Su sedimento urinario. Normal, cilindros Cilindros y alinos. y alinos. Ya, entonces ya eso me configura que esa es una prerrenal. Ya me confirmaron, ¿no es cierto? Y lo que me faltaba, la ecografía, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, si los riñones están del tamaño adecuado, es un agudo. Y debe ser una prerrenal por las otras características que hemos visto. Ya, ¿cómo se llama tú? A ver, el joven detrás. ¿Cómo te llamas? André, te presento a Teresa. Historia clínica de 2 semanas de neumonía, empezar a fiebre, es tratado por emergencia. Caída. Ajá. Después nos dice el examen físico, lúcida orientada, presión arterial 850, el pulso es el 120 por minuto, mucosas orales secas, signo de pliegue positivo, volumen urinario 2.4 cc por día. Impresión diagnóstica, descartar insuficiencia renal aguda, prerrenal, renal parenquimatosa, postrenal, obstructiva y descartar insuficiencia renal crónica. Ya, ¿qué necesitarías tú para descartar? Imagen, orina y prueba de sangre. No tanto imagen. Ya. ¿Qué más necesitas? Creatinina. Ya, a ver. Está elevada la creatinina. Sí. Ya, está elevada. Tiene hipercalemia, 6.3. La fracción de excreción no te llama la atención. Sí. ¿Qué es lo que hemos dicho? Que cuando. O más de 1. Entonces acá tiene más de 1. Entonces quiere decir que es. ¿Qué es? Parenquimatosa, ya no hemos dicho, ¿no? Hemos dicho menos de 1 es prerrenal, menos de 1. Pero acá, ¿qué dice? Más de 1. Ya. Ya. ¿Y cómo son el sedimento? ¿Cómo te llamas? André. Yo también me voy a olvidar tu nombre. Ya. A ver, tu compañera de detrás, la de lentes, que se esconde en la lentes. Esa de detrás. ¿Tú cómo te llamas? ¿Qué? Ya, a ver, por favor, Guadalupe, te presento a Pedro. Ya, con estos datos, ¿me podrías decir a cuál corresponde? ¿O necesitas alguna otra cosa más? Porque a Grix ya está dando el diagnóstico, ¿ah? ¿Cuál es, dices?
Hay un dato ahí que me sirve ya, o sea, por favor. El globo vesical. ¿Qué significa pues que tenga globo vesical? Ya, ¿qué significa pues? No, pero ¿qué significa cuando se soltera el globo? ¿Qué significa? Quiero saber eso. ¿Qué significa? Si tengo globo vesical. Hay una obstrucción. ¿De qué tipo? No sé, pero hay una obstrucción. Por lo tanto, es una insuficiencia renal aguda obstructiva. Tan difícil. Ahí estaba el diagnóstico. Me dice que tiene globo vesical. Ya. Pero lo queremos comprobar. Y miren la característica de este paciente. ¿Cómo es su sedimento? Guadalupe, sigue. Ya, ¿y por qué sería eso? Lo que nos dice su compañera, pues, al haber obstrucción, ¿qué ocurre? Ahí el sedimento puede volverse con leucocitos, se infecta, porque está obstruido. Y puede haber hematíes, ¿por qué? Porque como ha habido distensión de la vejiga, se rompen las fibras y salen hematíes. Esa es la explicación. Y pedimos su ecografía. Acá sí es patognomónico, la hidronefrosis. La hidronefrosis es patognomónico de que hay una insuficiencia renal obstructiva. Ya. A ver, ¿a quién le va a presentar a José Luis? A ver, tu compañera de atrás. ¿Tú? Sí, a ver, te presento a José Luis. A ver, dile fuerte, por favor. María de 27 años, despierta hace 48 horas, sufre de múltiples lesiones con cornisa en los 4 miembros, tórax, abdomen superiormente, posición celular por 6 horas, no ingirió agua, no consume drogas que se ven con emergencia. Al examen físico, se encuentra lúcido y estado de la presión arterial 110/50, el pulso 100 por minuto, la mucosa ocular es seca, la creatinina 1.2, el sodio 146 miligramos por litro, el potasio 5.4 miligramos por litro y carbonato 20 miligramos. El diagnóstico de insuficiencia renal aguda, necrosis tubular aguda, no. Ya, ¿qué dices? Hay su compañera que está sentada al final, no sé por qué te has ido a sentar ahí a comer o a leer, no sé, pero deberías venir acá adelante, porque así no participas de nada y no te escucho tampoco. A ver, ¿cuál sería tu impresión diagnóstica? Pero ven acá adelante. Si no, por gusto vendrías a la clase. Si es para ir allá al fondo a meditar, creo que yo no vengo mejor a la clase. Lo que queremos es que la gente participe. De repente sabes muy bien, sino que como se aleja de los demás. Ya. Acá está en la pizarra. Ya. Ya, no nos podemos demorar mucho. Ya, es sencillísimo. Alguien que le ayude. Tú dices necrosis tubular. Otra. Insuficiencia renal aguda. Insuficiencia renal aguda. Otro. No cumple los criterios, ya. Efectivamente, no cumple los criterios, tiene creatinina normal. Todo estaba aparentemente normal, tal es así que lo evalúan en emergencia, le dan un antiinflamatorio y le dicen que se vaya a su casa. Entonces, esto tenemos que recordar, la injuria renal aguda es un síndrome de diagnóstico clínico y se define de acuerdo con las guías CADIGO, por aumento rápido de la creatinina sérica o disminución de la diuresis. Aparentemente él estaba bien, por eso le dimos de alta. Reconsulta de José Luis. ¿Quién va a tomar la reconsulta de José Luis? María de 27 años, historia clínica, reconstruye las 48 horas, náuseas, mareos, alarmes, disminución de diuresis a 450 cc en 0,1. Al examen físico, se encuentra lúcido orientado a la presión arterial 80/40, pulso de 100 por minuto.
¿Por cuál diagnóstico se inclina? De una vez, inclínense por alguno, o sea, tienen que inclinarse por alguna respuesta. Levanten la mano y digan, esta es mi respuesta. Bien o mal, ya lo vamos a describir. Ya, a ver, tú. Ya, tú dices radiomielisis. Tú. Entonces, miren, de acuerdo a la evolución, ¿cuál sería la definición de aquí? Es insuficiencia renal aguda. Es cierto, tiene radiomielisis, pero el cuadro grande es insuficiencia renal aguda. Radiomielisis es una etiología para que le dé la insuficiencia renal aguda, en este caso. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, la necrosis tubular aguda y la radiomielisis constituyen causas de insuficiencia renal aguda. O sea, tu compañero tenía razón, para él es la insuficiencia renal aguda, ¿no? ¿Cómo te llamas? Andrés, ¿sabes? Él fue el que dijo, ¿no? Dice, la insuficiencia renal aguda de acuerdo a los siguientes criterios. Aumento de la creatinina más de 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas, que es lo que hemos visto, ¿no? Y disminución de la anuresis, o anuria, ¿no? Es lo que hemos visto en ese paciente de 17 años, que inicialmente parecía que no tenía nada, por eso le dieron de alta. Ahora vamos a hacer enfermedad renal crónica, porque lo de estrés puede, chicos. Ya, la enfermedad renal crónica. Esta es una... Pues, pero esta no se mira eso, ¿no? Primero no se miraba, ¿no? En la otra. ¿Qué habrá pasado? Bueno, acá tenemos, y por eso podían responder, si me entendían las respuestas. Nada. Mira, entonces, ¿qué pasa? Dice que la velocidad de filtración glomerular, si es al 50%, avanza lentamente, como la tortuga. Pero cuando es más del 50%, aumenta rápidamente, como la liebre, a la insuficiencia renal crónica terminal y termina en diálisis. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no debemos hacer que el paciente se confíe. Entonces el paciente dice, tengo 50%, estoy bien. Pero si le baja 45%, ya estamos en problemas. Quiere decir que le va a bajar rápidamente, en unos 6 meses más o menos, y va a ir a la insuficiencia renal terminal. Entonces, por eso debemos hacer las acciones de prevención. Hay que controlar la dieta, el peso, reducir la proteinuria. El tratamiento hay que darle de la hipertensión, de la diabetes, la hiperlipidemia, evitar neurotóxicos y prenoprotección. También hay otra cosa importante. Cuando nosotros tenemos un paciente con insuficiencia renal aguda y le demora más de 3 meses en resolverse, le tengo que decir que lamentablemente ya no es aguda, es crónica. Y eso hay que avisarle al paciente, ¿no? Porque si no va a decir, ¿cómo es posible? Si era aguda, sí, pero si pasa más de 3 meses, es crónica. Entonces acá tenemos la definición, es la filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto, por 3 meses o más con daño como sinónimo renal. O sea, dijimos, ya le pasaron los 3 meses y es enfermedad renal crónica. Acá también hay otra definición, que es un proceso fisiopatológico con múltiples causas, cuya consecuencia es la pérdida inexorable del número de funcionamiento de nefronas y que a menudo va a desembocar en la insuficiencia renal terminal. Acá tenemos las causas de la insuficiencia renal crónica. Como ustedes verán, por eso también hemos escogido en el cursito que vamos a realizar la diabetes mellitus, porque es una epidemia, ¿no? Miren, causa más del 42% de enfermedad renal crónica. Acá tenemos las interacciones del daño, ¿no? La diabetes y la insuficiencia renal y la hipertensión arterial. Las dos se potencian y fácilmente nos llevan a la insuficiencia renal crónica terminal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y explicarle al paciente cuando tiene esas dos patologías. Acá es para que revisemos la historia natural de la enfermedad renal crónica, disminución de la reserva de la función renal. Las nefronas están funcionantes, aumenta el filtrado de la cada nefrona
residual, se mantiene el balance externo de sodio y agua. Cuando ya tenemos el deterioro al 50%, ya va a comenzar a disminuir el filtrado del fósforo. Se va a mantener todavía la paratormona, hay una anemia leve. Pero ya cuando tenemos 25% de filtración molecular, se eleva el fósforo. Hay hiperparatiroidismo, osteodistrofia renal, acidosis, uremia, anemia, hipocalcemia, falta de concentración y dilución de la orina. ¿Se acuerdan que comentamos que la primera injuria, la pérdida que sufría el riñón era falta de concentración de la orina? Acá ya la perdió totalmente, ya no se puede recuperar. Hiponatremia en caso de sobrecarga de agua, comienza la astenia y los ingresos hospitalarios. En cuanto a ya tiene solo 10%, ya cuando tiene 10% debe entrar a diálisis, ¿no? Va a haber homeostasis del potasio del agua, irritabilidad, letargia, debilidad intelectual, anemia, inmunosupresión, amenorrea, prurito, gastritis, impotencia, felicidad, edema agudo del pulmón, que es una causa frecuente de hipertensión arterial. Si no se dializa, se va a morir. Así se le tiene que explicar al paciente. Ya no tiene solución. Ya no puede recibir tratamiento médico. ¿No entiendes por qué esta? Las consecuencias de la insuficiencia renal crónica van a tener gran mortalidad, un impacto multiorgánico, enfermedades cardiovasculares, aumento de hospitalizaciones, menor esperanza de vida, progresión hacia la diálisis, deterioro de la calidad de vida y los costos son altísimos. Recordemos que todo lo que utilizamos en hemodiálisis o diálisis peritoneal son desechables, solo se utilizan una vez, todo. Por eso es carísimo. O sea, tanto en hemodiálisis el filtro, las líneas, todo se elimina. En diálisis peritoneal las bolsas se eliminan. Entonces por eso es que es carísimo. Tres cuartas partes de todo el presupuesto de un hospital se lo lleva los tratamientos de sustitución renal. En cuanto al sistema nervioso, puedo ir a la encefalopatía urémica, a la polineuropatía periférica, que inicialmente puede ser solo de sensibilidad, pero finalmente puede ser motora. Cuando ya es motora, ya va a afectar los músculos y por lo tanto va a tener mucha fuerza, disminución de la fuerza muscular, ya es irreversible. Y la neuropatía autonómica, que se refiere a que, por ejemplo, va a haber hipotensión ortostática. Ya el paciente, los vasoreceptores ya no funcionan adecuadamente, ¿no? Puede tener sudoraciones inexplicables, ¿no? Y también la hipotensión, que es lo que más le molesta al paciente. Se dializa, aparentemente sale bien con la presión, sin embargo cuando se levanta, hipotensión. Entonces ese es un gran problema para el paciente y también para el médico, ¿no? Porque varias veces nos hemos tenido que pasar hasta 4 o 5 horas tratando de compensar al paciente. Las alteraciones dermatológicas, el prurito, es el más fastidioso, pero digamos que de importancia fisiopatológica no la tiene, pero sí, digamos, estéticamente y también fue molesta, ¿no? En el sistema hematológico tenemos fundamentalmente la anemia, la disfunción plaquetaria y el defecto de inmune, ¿no? La anemia es importante porque si es un paciente varón y de una estatura normal y si tiene 7 de hemoglobina, va a sentirse como mareado, falta de fuerza, ¿no? Entonces, y cuando dice la disfunción plaquetaria, inclusive en diálisis ustedes se van a dar cuenta, cuando se le sacan las culturas y van a hacer la compresión, pueden sangrar y hacer grandes hematomas. ¿Por qué? Porque las plaquetas no funcionan bien, las plaquetas funcionan como un taponcito. Y en este caso, ese taponcito no funciona y pueden haber hematomas. Y así como ocurre a nivel de la piel, ocurre también internamente, ¿no? Este es solamente para ver la prevalencia de la anemia, ¿no? ¿Cuánto tenían de hemoglobina los hombres y las mujeres, ¿no? Y necesariamente tienen que recibir tratamiento por hierro oral. Primero hay que saturar todo con hierro, sea oral o endovenoso, y luego podemos recién utilizar el eritropoyetina. Si nosotros intentamos subir la anemia solamente con eritropoyetina y sin usar hierro, no va a funcionar. Tiene que ser saturado con hierro. ¿Por qué corregir, dice, la anemia? ¿Por qué? Porque va a mejorar la calidad de vida.
va a disminuir la fatiga, la intolerancia al ejercicio, evitar las transfusiones también, ¿no? Y la reducción progresiva de la insuficiencia renal crónica más bien está en interrogante, hasta la fecha no se ha podido determinar. La reducción del riesgo cardiovascular, evita el riesgo de hipertrofia ventricular izquierda, reducción de efectos de insuficiencia cardíaca e infarto de miocardio. Hay que recordar que los pacientes que están en hemodiálisis, la primera patología de muerte son las cardiovasculares. Acá tenemos la fisiopatología de la anemia, solo para que revisen y vean el déficit de hierro y el déficit de eritropoyetina, es lo más importante. Hay que corregir el déficit de hierro y podemos corregir también el déficit de eritropoyetina. En cuanto al aparato cardiovascular, tenemos alteración en cuanto a la hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, insuficiencia coronaria, arritmias y pericarditis. Es bastante frecuente, por eso es una de la primera causa de fallecimiento en pacientes que están en hemodiálisis. En el aparato digestivo, lo primero que viene es simple. Pueden haber náuseas, vómitos, gastritis erosiva, hemorragia digestiva y úlceras pépticas, ¿no? Por las razones que hemos mencionado. Esto es tan difuso que inclusive hemos tenido un paciente que era médico y que vino porque tenía una gastritis y vino al servicio de gastroenterología. Le hicieron una endoscopía y como era sábado, dijeron que se quedara hasta el lunes. Pero para esto un interno de medicina miró que no le habían tomado creatinina. Entonces dijo, le voy a tomar todos sus exámenes. Y le pidió sus exámenes. Y cuando le toma sus exámenes, creatinina 15. Entonces tuvieron que hacer la interconsulta y el doctor, que era compañero de profesión del doctor Trillo, que en ese tiempo era nuestro jefe, no podía creer. Que si me repitan de nuevo la prueba, se le repitió de nuevo, tuvo que entrar en unidades de emergencia. Entonces esa gastritis, que supuestamente era de otro origen, era una gastritis urémica. En cuanto al aparato respiratorio, las neumonitis y la pericarditis se producen generalmente cuando el paciente no se dializa bien. O sea, no se dializa a las 3 horas y media o 4 horas, se dializa 2 horas, se cansa o se aburre. El sistema locomotor, distrofia renal y calcificaciones metastásicas, ¿no? Eso se observa sobre todo cuando han tenido insuficiencia renal desde niños. Cuando vayamos al hemodiálisis peritoneal, fijémonos en los pacientitos que son pequeños, de 8 años, 9 años, que también tenemos, ya se les mira ahí las alteraciones. A diferencia de los que cuando les da cuando son adultos. En cuanto a los trastornos del equilibrio ácido-base, esto sí, toque del examen. No podemos dejar de saber. Hay hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis metabólica, hiperfosfatemia, hipocalcemia e hipermagnesemia. Eso no falta, nunca. Esta es otra pregunta que deben saberse de memoria. ¿Por qué? ¿Por qué se memoria? Porque yo cuando esté en cualquier otro servicio, si encuentro que un paciente X, estoy en cirugía, y le encuentro que tiene de filtración glomerular 40, ya tengo que hacer la interconsulta a nefrología, porque ya está en grado 3. Está en una insuficiencia grado 3, entonces tengo que hacer la interconsulta. Además de eso también me sirve para guiarme si tengo que hacer corrección de los medicamentos. Esto se tienen que aprender de memoria. Porque cuando vean los pacientes en cualquier servicio tienen que saber en qué grado están. Y para hacer la referencia precoz, si están en alguna cosa. ¿Cómo podemos medir la función renal? El test más usado, dice, y el más barato es la creatinina, ¿no? Que en todos los hospitales y en las cosas existe, no hay problema de eso. Pero tenemos que tener en consideración también la edad, el sexo. Esta es la fórmula que también nos las tenemos que aprender de memoria. ¿Por qué? Porque si estamos en una posta y solo tenemos la creatinina, la edad, el sexo, para que hagamos el cálculo teórico. Entonces, al hacer el cálculo teórico, yo puedo ya referir al paciente antes que tenga complicaciones. Acá tenemos otras fórmulas, que son la MDRD. No las utilizamos casi porque hay dos detalles importantes. En primer lugar, porque nosotros, la raza, no somos de raza afroamericana, es una causa. Y la otra es que casi no tenemos en nuestros laboratorios alguno, o en las postas, ¿no?
Entonces, como necesitamos esos datos, casi no podemos calcular con esa forma. Y acá vemos solamente para que mostremos cómo va envejeciendo normalmente el riñón. Es como lo que mencionamos siempre en consultorio. No tengo ninguna enfermedad, pero de repente este año necesito lentes. Al otro año necesito otra medida. Al otro año otra medida. ¿Qué quiere decir? Que hay un desgaste de mis ojos. Así como se desgastan mis ojos, se desgastan todos los órganos. Y entonces tenemos lo que está ocurriendo con los riñones. Ahora, no confiarnos, ¿no? Tenemos, miren, a ese hombre joven, atlético, tiene creatinina 1.3, la abuelita tiene también 1.3. Ah, está muy bien. La abuelita está muy bien. Pero no es así. Cuando hacemos el filtrado glomerular solo tiene 50. En cambio, el hombre joven y sano tiene 100. ¿No? Esa es la diferencia. Con la edad, ¿no? Edad y sexo. Bueno, esta es una ecuación del riesgo de la insuficiencia renal. El paciente A, miren, son dos pacientes que tienen 75 años. Son mujeres ambos, pero miren, una tiene creatinina sérica 1.5 y en el otro 1.6. O sea, no tiene mayor diferencia. Pero la paciente A tiene filtración 36, la B tiene 33. Miren sus valores y miren cuánto de riesgo tiene de entrar a la insuficiencia renal terminal a los 5 años. La paciente A solo es 1.7%, en cambio la paciente B 13%. ¿Y por qué? Fíjense en algún detalle, en este, del cociente albúmina sobre creatinina en orina. Tiene altísimo, 600 miligramos, o sea, muy pronto va a ir a la proteinuria. En cambio la otra solo tiene 10 miligramos. Entonces también otro factor de riesgo sería la proteinuria. Bueno, acá tenemos que sobre todo son para, digamos, para que solo se informe, ¿no? La filtración glomerular basada en la creatinina y otra basada en la citina C. Lamentablemente nosotros no tenemos en nuestros hospitales, pero sí debemos saber que sí existen, ¿no? Otra es la valoración clínica, no podemos dejar la historia clínica. Si no hacemos buena historia clínica, es por gusto. Entonces, ¿cuál es una de las primeras sintomatologías? La nicturia, la poliuria. ¿Por qué? Porque el riñón trata de eliminar todas las soluciones que estábamos concentrándolas ahí, los solutos, y una forma de tratar de eliminarla es con la poliuria, ¿no? La nicturia, no trata de eliminarla, pero ya no puede. Entonces tú cuando ya después de hacer la historia clínica le preguntas, ¿usted nunca tenía ese problema? Él te va a decir que sí. Sí, hace como 4 años sí puede tener algo de eso. Entonces ese es el primer síntoma, pero que generalmente el paciente no le da importancia. Entonces también tenemos que preguntar sobre el antecedente de enfermedades sistémicas, exposición a tóxicos renales, infecciones y posibles antecedentes de enfermedades renales, como es la poliquistosis renal. A la exploración física tenemos que ver el peso, la talla, y también tenemos que valorar sobre todo la función neurológica. Es muy importante. La palpación abdominal, ya hemos visto, es el globo vesical que nos daba, ¿no? Y también acá tenemos los riñones poliquísticos. Es importante hacer el tacto rectal en los hombres, ¿no? Para ver si no hay hipertrofia prostática. Exámenes de diagnóstico, lo mismo. Ecografía, ya lo hemos mencionado. El ecodoppler también. La biopsia renal solamente es útil en las fases precoces, porque si ya es una fase mediana o ya severa, el riñón está muy pequeño y ya no serviría de nada. Y ahí vuelvo a poner, la urografía intravenosa será útil, ya no es útil, porque más bien puede causar daño. Los factores de riesgo de la enfermedad renal crónica, fundamentalmente la diabetes y la hipertensión arterial. Se ha añadido ahora últimamente estudios de la obesidad, ¿no? Entonces por eso es que debemos mantener un buen régimen alimentario para no estar gorditos, ¿no? Ahora, también es importante, ya lo hemos visto, la edad avanzada, la historia familiar de enfermedad renal crónica, masa renal disminuida, bajo peso al nacer, ¿no? O sea, hay varios estudios que dicen que si uno nació con bajo peso, tiene mayor predisposición a hacer enfermedades renales crónicas. Acá dice nivel socioeconómico bajo, claro, si tengo un nivel socioeconómico bajo no me voy a poder alimentar adecuadamente, y si tengo alguna infección tampoco me la voy a tratar, y con el tiempo me voy a convertir en una enfermedad renal crónica.
Acá consulta de prediálisis. Tenemos que ya tengo 25 mililitros de depuración. Ya debo ir a la consulta de prediálisis. O sea, consulta de tensidad, debo ver qué tratamiento de sustitución renal debo escoger. Debo ir a nutrición. Y tengo que controlarme la dieta, la hipertensión, la anemia, etc. ¿no? Agua y sal. El mayor problema de los pacientes que están en hemodiálisis es que les da mucha sed. Entonces, y piensen que como ya no tienen funcionamiento sus riñones, va a haber edema agudo de pulmón fácilmente, si toma mucha agua. Entonces, lo que tengo que recomendar es que se pase un hielito por la boca para que disminuya la sed. Y en todo caso, decirle, ¿usted cuánto orina? Orino 500, solo puede tomar 500 por minuto. Recuerden que el hemodiálisis solamente es 3 veces por semana. Si se sobrepasa de líquidos, va a entrar en edema agudo de pulmón. Y sal no puede usar porque la sal da mucha sed. Y también va a subir la presión. Opciones de tratamiento. Hoy tenemos hemodiálisis, diálisis peritoneal continua ambulatoria, la diálisis peritoneal automatizada que sí tenemos en el seguro y el trasplante renal. Todos esos son tratamientos de función renal. La máquina para la diálisis peritoneal automatizada, la del seguro, cuesta casi como $15,000 y se hacen solo de noche. Generalmente se las dan a los pacientes que estudian o que trabajan, ¿no? Porque si estás en tu casa puedes hacerte nomás cada 6 horas la diálisis manual. Acá tenemos la fístula arteriovenosa que de repente muchos de ustedes ya han visto en los pacientes. Los catéteres también creo, bueno, en este grupo no he visto, pero los otros grupos que me ha tocado en las prácticas han tenido la suerte de ver la colocación de catéteres temporales y permanentes. El temporal generalmente dura de 1 a 2 meses y el permanente es 1 año, pero no más. Es un plástico que se puede quebrar, se puede madurar fácilmente o se puede quitar. Este es en la yugular interna, en la vena subclavia, en la femoral. Los femorales también son complicados porque no te permiten caminar, ¿no? Por la posición que tienen, y además de eso, como son de gran calibre, se infectan más rápidamente y puede darte reflujo arterial. Ese es un permancat. Este es un paciente que está en hemodiálisis, en su máquina de hemodiálisis del doctor Tenkov, que fue el que creó el catéter para diálisis peritoneal que se llama catéter Tenkov. Acá tenemos cómo el paciente se hace fácilmente, seguramente cuando estén rotando o ya han rotado ya en diálisis, van a mirar que los pacientes se hacen, ¿no? El doctor San seguro les ha enseñado a ustedes. ¿Quién ha estado en el grupo del doctor Sánchez? ¿No les he enseñado en la mañana? Sí. Bueno, pero les he enseñado la diálisis peritoneal, claro. Este es de la cicladora, ¿no? La que mencionábamos. Hemos terminado eso, vamos a hacer los casos clínicos. Ya. Te presento a Emilio, Víctor, para que no te duermas. Varón de 65 años, historia clínica de 7 años de hipertensión arterial. 2 años después, diabetes mellitus tipo 2, acude a consultorio externo para reevaluación de su enfermedad. Antecedentes personales: fumador de 12 a 15 cigarrillos por día, los dejó hace 5 años, bebedor de 750 mililitros de vino al día, hipertensión arterial, diabetes mellitus con tratamiento de metformina, 1700 miligramos por día, hidroclorotiazida 25 miligramos. Antecedentes familiares: padre fallecido a los 83 años, neoplasia de colon, madre viva de 87 años con diabetes mellitus, hipertensión arterial e hipercolesterolemia, hermanos 3, uno con diabetes mellitus. Exámenes complementarios: hemograma normal, glucemia 82 miligramos por decilitro, HbA1, eso es hemoglobina Creo que están chicos acá. 8.1%, colesterol total 256 miligramos por decilitro, HDL 39 miligramos por decilitro,
LDL 167 mg por decilitro, triglicéridos 247 mg por decilitro, ácido úrico 7.4 mg por decilitro, urea 43 mg por decilitro, creatinina 1.3 mg por decilitro, examen de orina y sedimentos normales, índice albúmina, creatinina 74 miligramos por gramo, ecocardiograma, ritmo sinusal, eje izquierdo sin alteraciones, fondo de ojo, retinopatía no proliferativa, examen físico, peso 87.500, talla 1.74, índice de masa corporal 29 gramos por metro cuadrado, circunferencia de cintura 105 centímetros, presión arterial 154 sobre 95, frecuencia cardíaca 68, intención diagnóstica, diabetes mellitus tipo 2, sobrepeso, obesidad, dislipidemia, tabaquismo, retinopatía diabética, hipertensión arterial, aumento de excreción urinaria de albúmina, ligera elevación de creatinina, síndrome metabólico. Pregunta 1. ¿Considera que el paciente tiene afectación renal? A ver, una de sus compañeras de acá de esta fila que ha llegado al final. A ver, tú. ¿Tampoco miras? Si no, dinos pues de una vez. Hazle la pregunta a todos, a ver quién responde. O si quieres responder tú también. Pregunta 1. ¿Considera que el paciente tiene afectación renal? A. Con los datos que tenemos no podemos decir que el paciente tiene afectación renal. B. El paciente presenta afectación renal. C. El paciente presenta un riesgo mayor de presentar afectación renal en el futuro. D. El paciente no va a presentar comunicación toda su vida con afectación renal. Ya, ¿qué responde? Hay que recordar siempre la teoría. Para poder responder tenemos que recordar la teoría. Y ahí están las dos consideraciones teóricas acerca de lo que es la distribución de enfermedad renal crónica. Y ahora tienen sus marcadores de lesión renal. A ver, ¿quién lee los marcadores de lesión renal? Pregunta 2. A ver, su compañero de acá es uno de los pocos chicos, porque el otro chico ha ido a su casa, creo. A ver, la pregunta 2 le ¿Realizaría alguna otra actuación tendente a conocer el estado de la función renal de nuestro paciente? Por supuesto, realizaría una fotografía para determinar el chorro urinario. De ninguna manera el paciente ya presenta elevación de la creatinina y no debemos molestar al paciente con nuevas pruebas. Si la excreción de albuminuria está alterada, no sería necesario ningún examen. Se debería estimar el filtrado glomerular mediante la fórmula de Rockoff o con la fórmula de MRD para conocer el grado de la función renal. ¿Qué crees? Segundo. Es lo que presentamos en la primera lámina, solamente que más esquemático. Entonces debo calcular el filtrado glomerular, ¿no es cierto? Acá ya tenemos la fórmula. Nuevamente. A ver, te presento Emilio. En cuanto a los objetivos a alcanzar en nuestro paciente, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Debo controlar la presión 120/80. El objetivo prioritario del control de la nefropatía diabética debe alcanzar los objetos de control glucémicos marcados por la guía de práctica clínica. Debemos controlar todos los factores de riesgo cardiovascular. No es necesario, dice, marcar objetivos de control en cuanto a la dislipidemia. ¿Qué dice la teoría?
ahí dice en la teoría qué es lo que tenemos que hacer, la detección precoz en sangre de creatinina, filtrado glomerular, debemos hacer el cociente albúmina creatinina. Te presenta a Rosa Teresa, a ver, alguien que quiera, a ver su compañera, a ver, preséntanos a Rosa Teresa. Dice, mujer de 75 años, historia clínica que acude a su médico por traumatismo en hombro para tratamiento, antecedente de hipertensión arterial, niega otros antecedentes de voluntad. Cuando el examen físico, la presión arterial está de 145/86 elevado, la frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, normal, y el peso es de 65 kilos. En cuanto al examen de laboratorio, la creatinina está a 1.1, normal, la urea 33. La hemoglobina está en 11.1 gramos por decilitro, la hematocrita 34.5, la orina normal, y el potasio a 5 microlitros por litro. Normal, ¿no? ¿Qué filtrado glomerular presenta el paciente? Ya, fue la fórmula. Es mujer de 75 años, tiene creatinina 1.1, urea 33, hemoglobina 11.1, hematocrita 34. Ya, tiene peso de 65. ¿Ya sacado la fórmula? La creatinina 1.1. Tienen que utilizar cuando vayan a hacer el serums, porque les va a tocar las postes, todo eso, y tienen que hacer sus cálculos solo con eso. ¿Ya tiene alguno la respuesta? Ya. ¿Qué grado es? ¿Qué filtrado glomerular tiene? 45. Ya, 45. O sea, es grado. 63. La respuesta correcta es la 3. Presentó el filtrado glomerular de 45. Y bueno, acá también ellos lo hicieron con MDR, ¿no? Pero nosotros no lo hemos hecho porque no tenemos los otros datos. ¿Ya? ¿Cuál es el método más conocido, más barato y más apropiado para calcular la función renal en la clínica diaria? Es la 5, por fórmula. Esa sí es mucho más barata que la que voy a hacer. Si estoy en una posta, solamente voy a tener la creatinina, más no voy a poder hacer el filtrado molecular. Entonces tendría que hacerla teóricamente nomás con la fórmula. ¿Alguna pregunta más? Aunque muchos siguen dormidos, espero que para el examen estén dormidos. Bueno, lo que queremos es que haya un poco más de interacción, así como los casos clínicos de acá, como le comenté al delegado, nos hemos comunicado, que al final vamos a hacer aproximadamente a partir del 11 de diciembre un pequeño curso de electrolitos, de equilibrio ácido básico, de enfermedad renal crónica diabética y nefritis lúpica.